Haremos exámenes. Vamos a disfrutar ahora con la intervención de Pilar García Mutón. Tienes la palabra, Pilar. Muchas gracias. Ya tengo el mío, sí. Muchas gracias, Vicente. Bueno, para los que no me conozcan de antes, está claro que Vicente Lagüens es muy amigo mío. Entonces, no me quiero extender y yo misma estoy admirada de cómo le ha sacado partido a mi currículum, ¿no? Pero bueno, y eso de que ha conseguido o han conseguido que yo venga, yo no soy nada difícil para venir a Zaragoza porque me encanta venir aquí, ver a mis amigos, que son amigos de hace tantísimos años y que me emociona tenerlos aquí. Y bueno, debo ser formal y dar las gracias al grupo Araling, el de Lingüística Aragonesa, a todos los que han participado de alguna manera en traerme aquí y en invitarme. Y ya no me voy a extender yo más en preámbulos y voy a pasar a contar un poco lo que es el proyecto que estamos desarrollando en el Consejo, que coordinamos desde el Consejo porque trabajamos muchos investigadores en este proyecto. Seguro que ustedes conocen el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica de Tomás Navarro Tomás, les habrán hablado en muchas ocasiones del ALPI. Bueno, pues nosotros lo que estamos haciendo es editar el ALPI y ponerlo en línea de tal manera que toda la comunidad científica pueda tener acceso directo a los materiales ya elaborados. Les voy a contar un poco qué es lo que hemos estado haciendo. El contexto histórico seguro que lo conocen porque tienen ustedes unos profesores espléndidos. Principios del siglo XX, en 1902, se publica el primer atlas lingüístico que se puede considerar como tal, que es el Atlas linguistique de la France de Jules Gilleron y Edmond, que parece de lo de Hernández y Fernández, ¿no? Lo de Edmond. En aquella época, don Ramón Menéndez Pidal, todos lo llamamos don Ramón en la filología, Menéndez Pidal estaba pensando, porque el Atlas Lingüístico de Francia, el ALF, por una parte tuvo mucho éxito y por otra parte fue muy criticado, pero rápidamente en los años siguientes en casi todos los países europeos surgió una empresa similar, o sea que sirvió de acicate para que los demás tratasen de hacer algo parecido. Y a Menéndez Pidal se le ocurrió que se podía hacer un atlas lingüístico de España, decía él, y lo quería hacer con su discípulo Navarro Tomás. Ahí tienen a la izquierda a don Ramón, a la izquierda sí, porque yo soy zurda y me hago un lío, y a la derecha a don Tomás Navarro Tomás, que llamamos, que en la lingüística también se bromea y lo llaman el filólogo Capicúa. Y también cuentan las anécdotas de cuando fue a Estados Unidos por primera vez y tuvo problemas en la aduana por sus iniciales, efectivamente. Bueno, los precedentes son que don Tomás, que es como vamos a llamar a Navarro Tomás a partir de ahora, don Tomás fue el alumno directo de Menéndez Pidal. Aunque él era bibliotecario en principio y no filólogo, luego acabó teniendo una formación filológica muy potente y consiguió lo que llamaban entonces una pensión, que no era más que una beca, de la Junta para Ampliación de Estudios, para estudiar el aragonés precisamente. Y en 1907 don Ramón lo mandó al Alto Aragón y estuvo haciendo trabajo de archivo en la Catedral de Jaca, como sabe muy bien don Vicente Lagüens, y en otros archivos también. Después de eso, él cuenta que cuando estuvo haciendo el trabajo precisamente en el Alto Aragón, descubrió que no se podían estudiar bien, no se podía hacer bien dialectología sin tener una preparación fonética y sin ir a trabajar con un cuestionario, con una guía que sirviera para estudiar en todos los sitios de la misma manera, porque si no lo que se conseguían eran datos sueltos. Y entonces consiguió otra beca del Centro de Estudios Históricos, de la Junta para Ampliación de Estudios,
para viajar a los principales laboratorios europeos en Francia, en Suiza y en Alemania, donde hacían fonética y donde estaban haciendo atlas lingüísticos para formarse. En 1923, ven que ahí hay un salto, vamos como de 10 en 10 años de alguna manera, las noticias de la revista de Filología Española anuncian que Navarro Tomás va a ser el director del Atlas Lingüístico de España. O sea, han pasado pues casi 20 años, más de 15 años desde que empezaron a pensar en hacer el Atlas, pero lo que dice Navarro Tomás es que Menéndez Pidal andaba en otras cosas, estaba preocupado por otras cosas y no conseguía financiación para empezar los trabajos del Atlas Lingüístico. Por otro lado, Navarro Tomás convenció a Menéndez Pidal para que cambiase su idea de lo que tenía que ser el Atlas, porque lo que quería hacer don Ramón decía, cuenta Navarro Tomás, él señalaría los puntos de fonética y gramática de interés general o regional que habría que estudiar en todo el país y yo haría las encuestas, el pobre. Dice, no se trataba más que del dominio del castellano y del aragonés, lo que quería hacer Pidal. Dice, puesto que el leonés se consideraba ya establecido y al gallego y al catalán no pensaba incluirlos. Dice, por supuesto, don Ramón conocía bien el método seguido en la confección del Atlas de Francia a base de cuestionario, transcripción y sujetos y lugares determinados, pero creía que la delimitación de áreas de fenómenos por procedimiento más suelto, flexible y deductivo ofrecía ventajas de representación general y, sobre todo, eso es verdad, de brevedad de tiempo en la investigación. Bueno, entonces él al final consigue convencer a Menéndez Pidal de que hagan el Atlas que se hizo finalmente. Dice, ¿por qué se va él a Europa? Dice, del deseo que entonces sentí de remediar mi desconocimiento de la fonética y de familiarizarme con la investigación dialectal, surgió la pensión que con la ayuda e intervención de don Ramón se me concedió para que pudiera adquirir esos conocimientos en Francia, Alemania y Suiza. Dediqué a este viaje, oye, estoy un poco afónica, dediqué a este viaje 2 años, 1912-1914. Cuando regresé, traje la convicción de que la fonética y el cuestionario eran inseparables e indispensables en el Atlas, y además mantuve la idea de que el Atlas debía comprender todo el espacio peninsular. Este era un punto de vista que alteraba profundamente los planes de límites deductivos concebidos por don Ramón. Tuvimos discusiones largas y difíciles, dada mi falta de madurez y autoridad, dice don Tomás. Al fin, don Ramón, con su admirable aptitud para acceder ante lo justificado y razonable, se dejó convencer y acordamos que el Atlas se hiciera como se ha hecho. En resumen, el Atlas que originariamente concibió don Ramón no era el que en definitiva se ha ejecutado. O sea, que en definitiva el que se hizo fue el Atlas que quería hacer Navarro Tomás. Entonces les he puesto ahí 1923, ya por fin se decide Menéndez Pidal a nombrar a Navarro director del trabajo. 1925-1928 siguen sin dinero para hacer encuestas en España y Navarro, que está dando clase en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, decide que va a probar la metodología en la isla, en Puerto Rico. Y entre 1925 y 1920, sobre todo 27 y 28 son los años que hace las encuestas en Puerto Rico. Y ese será el primer atlas lingüístico del español. Lo que pasa es que se publica muchos años después, en el 48, cuando él está en el exilio en Nueva York. Pero las encuestas son del año 27-28. Y ahí le sirven de prueba para lo que hará después en el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. Y les he puesto la última fecha, 1928, porque tiene el interés de que hubo un Congreso Internacional de Lingüística en La Haya, donde la sociedad científica se alarmó de la velocidad a la que estaban evolucionando todo lo que era el entorno cultural de los dialectos y tuvieron miedo de que se perdieran antes de poderlos recoger.
Y entonces lo que hicieron fue recomendar a todos los gobiernos que hicieran un atlas lingüístico de su país. Y esa recomendación fue la que sirvió para que la Junta de Estado español financiase por fin, empezasen los trabajos del atlas. Fue un atlas distinto. Aquí tienen el cuestionario, se editó rápidamente, como ya tenían dinero, Navarro Tomás y Amado Alonso ya habían ido preparando el cuestionario con Ángel Lacalle y se editó el cuestionario en 1930. Son 2 volúmenes que llaman 2 cuadernos, cuaderno 1 y cuaderno 2. El cuaderno 1 tenía las preguntas de fonética, morfosintaxis, 441, el cuaderno 2E, 833, todas de léxico, iban por campos semánticos que luego les enseñaré. Y luego había otro cuaderno, el cuaderno 3, que era reducido para los sitios que no daban mucho de sí, donde no encontraban realmente mucho que estudiar. Es un atlas lingüístico y etnográfico, como dice don Tomás, a pesar de que no lo diga en el título, y lo es porque ellos se dejaron, aprendieron cómo habían trabajado Jaberg y Judd en el Atlas Italo-Suizo y de alguna manera adaptaron la metodología. En 1931 hacen las 2 primeras encuestas habían hecho alguna encuesta antes. Espinosa había hecho alguna encuesta de prueba en Extremadura, donde él hacía su tesis, pero en 1931 Navarro Tomás sale de Madrid con Espinosa y hacen 2 encuestas, una en Rascafría y otra en Valdelaguna, de prueba, para que se vayan entrenando en la forma de preguntar. Bueno, me salto que Navarro Tomás había sometido a los encuestadores a una durísima disciplina para aprender a transcribir fonéticamente con un sistema fonético muy, muy complicado, que ustedes podrán ver, y que era el alfabeto que él había creado a partir del alfabeto fonético internacional. Había creado el que se llamó el alfabeto de la Revista de Filología Española, porque don Tomás fue el que creó la Revista de Filología Española y el que creó el alfabeto adaptado a lo que eran los fenómenos lingüísticos del español y de las variedades peninsulares. Bueno, en la foto, como tienen ahí, son los informantes de Valdelaguna. El de la derecha es el alguacil del pueblo, como ven, porque tiene la gorra de alguacil, y el de la izquierda es sorprendentemente alto para lo que son los madrileños en general, para lo que eran, ¿no? Hay una serie luego les enseñaré más, de fotografías estupendas que están colgadas en la página web del proyecto. Esta es la primera etapa de encuestas. Empezaron las encuestas y empezaron sin parar, o sea, encuestaron a un ritmo velocísimo. Entre 1931 y 1936 acabaron prácticamente todas las encuestas de castellano, aragonés, asturleonés, y les quedaron algo de la parte catalana y tuvieron problemas en la parte portuguesa con los encuestadores, que fue lo que más se retrasó, y lo trágico fue que la guerra civil interrumpió las encuestas, evidentemente, y los trabajos del ALPI. Y no solo eso, sino que, bueno, me estoy adelantando, pero es lo que pasó. Navarro Tomás, que era republicano convencido, tuvo que marchar al exilio. Primero fue a Valencia, pues todo el camino que llevaron todos los que se exiliaron. Primero estuvo en Valencia con el gobierno de la República y luego pasaron a Barcelona, y de Barcelona ya pasó al tiempo que Machado también, y desde allí después viajó a Nueva York, que fue donde se quedó en la Columbia University, y bueno, y murió en Estados Unidos. El equipo que hizo el Atlas, Navarro Tomás fue el director, como decíamos, y encuestaban en general, encuestaban por zonas, y eran 3 zonas grandes. La zona castellana encuestaba Aurelio Espinosa, hijo, y Lorenzo Rodríguez Castellano, que era el especialista en asturleonés, en asturiano y leonés, pero es verdad que a veces, y cuando les convenía, cambiaban de zona y hacían, por ejemplo,
para la zona aragonesa trabajaron aquí, como veremos, Sanchis Guarner, que en teoría trabajaba en la zona valenciana, y Lorenzo Rodríguez Castellano, que es de la zona castellana. Y después se incorporó Francesc de Borja-Molc, no sé por qué se me ha quedado ahí Francisco, porque tenía que estar en mallorquín, que era en catalán. Y luego la zona gallego-portuguesa, el gallego la encuestó Aníbal Otero, que también su vida fue una novela realmente, porque al final, durante la guerra civil, al empezar la guerra civil, lo detuvieron y pensaron que era un espía, porque preguntaba cosas y llevaba cuadernos escritos en un lenguaje incomprensible, ¿no? Y tuvo que intervenir Menéndez Pidal, y aún así él pasó una temporada larga en la cárcel y sufrió mucho psíquicamente las consecuencias. Bueno, y hubo una serie de encuestadores. Rodrigo de Sá Nogueira tuvo que ser sustituido por Nobre de Gusmão, y después de la guerra veremos que se retomaron las encuestas y a su vez Nobre de Gusmão fue sustituido por Luis Felipe Lindis Sintra, que fue el que acabó las encuestas portuguesas, por fin. Bueno, aquí tienen la segunda etapa. La segunda etapa vino después de la guerra. Después de la guerra civil, Navarro Tomás pensaba que una vez, digamos, derrotado Hitler, las cosas se solucionarían en España y podrían volver. Pero con el tiempo se rindió a la evidencia, y cuando vio que el gobierno americano pactaba con Franco la instalación de bases en España, se rindió a la evidencia y empezó a pensar en devolver todos los cuestionarios al Estado español si había el compromiso de que se publicara el Atlas, que él consideraba que era evidentemente patrimonio nacional y se había hecho con dinero español. Dámaso Alonso y Rafael Lapesa colaboraron desde el exilio interno en las negociaciones con Navarro Tomás y consiguieron que en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el centro donde yo trabajo, que fue el centro que se creó después de la guerra para sustituir a la Junta para Ampliación de Estudios, en el Consejo se contrató a los alumnos de Navarro que todavía estaban en España para que acabasen las encuestas y para que se pudiera publicar el Atlas. Bueno, aquí tienen un poco, las cosas fueron así, un poco a trancas y barrancas, porque el problema fue sobre todo la parte portuguesa, que retrasó muchísimo la publicación de los materiales. En 1962 se publicó el único volumen que hay publicado en papel del ALPI, que son 75, es este volumen, 75 mapas, son solo mapas de fonética. Lo tienen ustedes colgado en la página web de nuestro proyecto y se lo pueden descargar si quieren. Después de esto, ese tomo del Atlas salió carísimo, hubo problemas porque, claro, Navarro Tomás colaboraba, pero colaboraba desde Estados Unidos, o sea, no era tan fácil aquello. Entre tanto, mi maestro, Manuel Alvar, publicó un año antes, había publicado el primer volumen del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, que suponía, digamos, un paso adelante en la metodología, y eso también perjudicó a la continuidad de la publicación del ALPI, cosa que fue un grave error, porque para la geografía lingüística española hubiera sido muy importante tener publicado todo lo que era el Atlas histórico, que es el contexto de los que vinieron después. Pero se dio la circunstancia de que un profesor canadiense, David Heap, de la Universidad de Western Ontario, localizó los cuestionarios, que en realidad estaban en manos de los descendientes de los encuestadores de cada una de aquellas 3 zonas de las que hemos hablado, los fotocopió y empezó a colgarlos en Internet. Y a raíz de ahí se volvió a despertar el interés por el ALPI, y en el marco
del centenario de la Junta para Ampliación de Estudios, la JAE, que llamamos nosotros. En el 2007, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas consideró que debía de alguna forma hermanarse con la institución que la había precedido y celebró el centenario de la Junta para Ampliación de Estudios, y en ese contexto fue cuando se decidió retomar la publicación del ALPI y bueno, me pidieron que coordinase un proyecto intramural, llamamos, los que se financian con financiación interna, y nos financiaron a partir de 2009. Bueno, nos hicieron pasar un montón de evaluaciones europeas y cosas así, pero al final nos dieron dinero, y nos dieron bastante dinero para empezar. Y firmamos convenios con la Universidad Autónoma de Madrid, con la Universidad de Barcelona, la Universidad de Santiago de Compostela, la de Lisboa y la de Western Ontario. Decidimos hacer una edición en soporte electrónico, porque editar en papel no parecía a esas alturas práctico, y con la colaboración de los técnicos TIC y de los de sistemas de información geográfica, desarrollamos una herramienta informática que es la que en principio, va a permitir consultas en la red y cartografiar en la red. Luego les voy a contar que ahora mismo tengo un problema con la informática del cartografiado, pero les voy a demostrar que funcionaba, y cuando la arreglemos seguirá funcionando. El equipo lo coordino yo, y el equipo está compuesto por estupendos dialectólogos. Está Inés Fernández Ordóñez, de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Real Academia Española, que ustedes conocen porque es la directora del COSER, entre otras cosas, y especialista en Alfonso X. Estaba David Heap en las primeras etapas, pero últimamente ya no colabora igual, porque como llevamos una temporada en que no tenemos el mismo dinero que teníamos al principio, que lo podíamos hacer venir a España y cuidar y tal. Ahora ya no andamos en esas abundancias, digamos. María Pilar Perea, de la Universidad de Barcelona, se encarga de la parte catalana, valenciana y balear. Nosotros hemos intentado mantener el mismo espíritu del ALPI original, que era descentralizado por zonas. João Saramago, del Centro de Lingüística de la Universidad de Lisboa, se encarga de los materiales portugueses, y ahora, en este último tiempo, cuenta con la ayuda de Fernando Brisos también. Y por parte de los gallegos está Xulio Sousa, del Instituto da Lingua Galega y de la Universidad de Santiago de Compostela, y son un equipo magnífico con el que da gusto trabajar. Hemos hecho una página web, que es esta, que es muy fácil porque es alpi.csic.es. O sea que la encuentras, simplemente ponen ALPI y sale. Esta es la página de inicio, el arranque, que está hecha con un dibujo de un cuestionario de uno de los encuestadores, creo que es de Sánchez Warner. Es un dibujo del cuestionario de Bielsa, es una localidad que a ustedes todos les suena. Y entonces ven cómo hacían los dibujos. Ellos no solo transcriben las respuestas, sino que hacen un dibujito y ponen a qué corresponde cada uno de los nombres para que se puedan situar. No tenemos mucho tiempo, pero sí que les podría decir, por ejemplo, en las cartas que Navarro Tomás, cuando ellos estaban de encuesta, les escribía cartas casi todos los días. Les iban mandando dinero a las estafetas de correos de los sitios donde iban, y les mandaban también los cuadernos en blanco que tenían que rellenar, y ellos a su vez le mandaban a don Tomás los cuestionarios según los rellenaban, y funcionaba estupendamente el correo, y además tenían una seguridad pasmosa. Yo no hubiera soltado un cuestionario con la encuesta hecha después de 2 días, pero ellos lo mandaban y se recibía en el centro. Y por ejemplo, don Tomás les escribe en noviembre del 34 a Rodríguez Castellanos y a Sanchís, que estaban por aquí,
y dice: queridos Rodríguez y Sánchez, hacía días que quería saber de su paradero y de su trabajo. Parece que llevan bien el viaje y que los cuadernos han resultado interesantes. Tengo deseos de ver los de Aguaviva y Ayoza, que por los datos que me adelantan han despertado mi impaciencia. Espinosa y Otero han hecho 6 puntos en Zamora y han pasado a Orense. También han hecho muy buenos cuadernos y sobre todo llenos de observaciones y acotaciones que dan mucha vida a la transcripción. Eso es lo que les está pidiendo. Dice: piensen siempre en el trabajo posterior de interpretación de los cuadernos sobre la mesa del centro. Claro, luego les llegan los cuadernos y no tienen el contexto. Y luego termina diciendo: cuídense contra el mal tiempo y contra los descuidos del volante. Suyo, Tomás Navarro. Bueno, ven que lo que les pide es precisamente esto, que pongan anotaciones en los cuestionarios. Bueno, las anotaciones sobre Bielsa de Sánchez Warner, que hizo la encuesta del 17 de mayo del 35, son estupendas. Hace esta descripción, dice: villa de 556 habitantes del partido judicial de Voltaña, capital del valle de su nombre, situada a 1050 metros, tal. Hace toda una introducción contando qué es lo que se cultiva, qué bosques hay, que hay 2 centrales hidroeléctricas con unos 15 empleados forasteros, que eso es importante cuando uno va a hacer encuestas, que hay en la villa unos 20 carabineros y otros 10 en el término, que tienen carretera a Insa y el comercio lo hacen por Barbastro y Lérida, y que han tenido una fuerte migración a Francia. Dice: los rebaños los llevan en invierno a la Tierra Baja. De 1920 a 1923 estuvieron aquí unos 4.000 hombres en las obras de la hidroeléctrica ibérica. No hay apenas analfabetos, el dialecto conserva bastante vitalidad en algunas familias. Bueno, esto es un cuestionario de las encuestas. Perdón. El cuestionario de SOS del Rey Católico, una página de las del cuestionario, que les he aumentado aquí para que vean algo, porque si no, no se ve. Como ven, aquí, esto sí lo verán, ¿no? Que pone, hacen dibujitos y ponen la transcripción. Cunacho, Cunacho, antigua maniega grande de Avellanera, Avellano. Y a la derecha pones Portizo para estiércol. Anganetas de 6 ojos, aguaderas. Canasto de 2 asas. Cesta para la uva y llevar la comida al campo. Cuébana para la uva y pone, véase farashues, sí, porque viene después. Tumbilla para secar la ropa. Espuerta de mimbre, o sea, todo lo que hacen con mimbre y todas las labores artesanales. Este es el que dice que se vea. ¿Por qué? Porque es complementario y lo ha hecho el día después, que es el de Farasdués, que también se lo ha aumentado aquí. Ahí son argaderas, aguaderas de 4 a 6 ojos, arguiños para llevar estiércol, espuerta de mimbre. Bueno, todo esto lo transcribimos y nosotros hemos decidido retranscribir todo del alfabeto fonético de la revista de Filología al alfabeto fonético internacional para que se puedan hacer búsquedas. Pero la herramienta nuestra, cuando funciona del todo, cuando funcionaba y volverá a funcionar, porque eso ha sido un problema de Flash, de Adobe. Adobe ha quitado Flash del mercado porque dicen que presentaba problemas de seguridad, pero nuestra herramienta estaba construida con Flash, igual que la fonética de la Real Academia también. O sea, tenemos todos el mismo problema, nos hemos quedado sin el soporte y hay que volver a hacer la localización. Bueno, la herramienta, lo que les decía, es que permite, ustedes consultan, les sale la respuesta, pero si quieren ver la transcripción original, dándole a un ojito que sale, les aparece exactamente la transcripción que hizo el encuestador en su día en el alfabeto fonético de la revista de Filología. O sea que no traicionamos el espíritu. Esta es la clasificación temática, que es por campos temáticos, el terreno y el agua, el tiempo atmosférico, bueno, lo que suele ser habitual en estos casos. La informatización, bueno, aquí les he puesto que digitalizamos y recuperamos la imagen de todos los cuestionarios, que los pasamos al alfabeto fonético
hemos hecho una herramienta informática que es estupenda porque las personas que están pasando materiales, si tienen dudas, tienen 3 teclados distintos que les hacen las equivalencias del alfabeto de la revista de filología al alfabeto fonético internacional, que es esto que tienen aquí. Si tienen alguna duda, despliegan y esos son los teclados con las equivalencias. Bueno, recogemos todo, transcribimos todo, materiales, las notas, los dibujos, las fotografías, los textos complementarios, y eso es muy bueno porque el ALPI, que es un atlas interesantísimo, en cambio, metodológicamente es un atlas primerizo. Entonces, las preguntas que se hicieron, en muchos casos, ellos no tenían experiencia y hicieron matizaciones. Eso luego es imposible de cartografiar, pero en cambio, con la informática podemos permitir que todo el mundo tenga acceso a eso. Y también asociamos todos los textos de corte etnográfico que hay. Bueno, decíamos que es un atlas lingüístico etnográfico, tiene muchísimas fotos de carácter etnográfico que conservaron las hijas de Lorenzo Rodríguez Castellano y nos las han donado todas con todos los materiales que guardaba su padre. Bueno, pues aquí tienen algunas fotos. Un yugo, esta es nuestra red de encuesta, los 528 puntos en 3 países, porque claro, es Portugal, es España, salvo Canarias y salvo el País Vasco, y luego tienen algunos puntos, los puntos catalanes del sur de Francia también. Esta es la misma red, pero con polígonos, Thyssen, que es lo que usamos también para cartografiar. El ALPI en Aragón, ya les he contado que las hicieron entre Rodríguez Castellano y Sánchez Guarner entre 1934 y 1935 y algunos puntos de la frontera catalana se hicieron después. Aquí tienen a Lorenzo Rodríguez Castellano vestido de traje, haciendo encuesta muy serio en Codos, Zaragoza, y con un yugo de bueyes. Estos son los puntos de encuesta de Zaragoza, que fueron 12, no me da tiempo, pero les había traído las cartas en las que Navarro le va diciendo, y van a tener ustedes que encuestar estos puntos de Zaragoza y aquellos de Teruel y estos de Huesca, ¿no? Y aquí tienen 13 puntos de Huesca y los 10 puntos de Teruel. Bueno, solo les leo lo que les dice en la primera carta de... Dice, les enviamos aquí los documentos para los gobernadores porque les escribían una carta de presentación a los gobernadores para que los dejaran trabajar en los pueblos. Y las listas de los pueblos por estudiar correspondientes a Zaragoza y Teruel. Son 13 de Zaragoza y 11 de Teruel, al final se lo hicieron 10. A ser posible deberían aprovechar el mes, están en octubre, dice, deberían aprovechar el mes de noviembre para los puntos en que el frío impida trabajar más tarde y dejar la parte llana del Valle del Ebro para el mal tiempo. Los informes que les den las gentes del país les orientarán sobre este asunto. Siempre se reían mucho ellos, se burlaban un poco de don Tomás y lo llamaban Poncio, porque era muy ponderado y muy formal. Por eso dice, es seguro que la provincia de Teruel, como más montañosa, no será fácil de estudiar en el tiempo que estamos. En la de Zaragoza, la parte de 5 villas será también más fría que la de Calatayud y Daroca. Y bueno, y sigue dándoles consejos de este tipo y casi acaba diciéndoles que se abriguen, ¿no? O sea, que es muy, muy simpático. Bueno, las fotos etnográficas son fotos, todas las que conservamos son todas fotos de los años 30, de la campaña del 31 al 36. Y aquí tienen un cuébano de Fonz. Por la parte de detrás tienen lo que ellos escribían, Fonz, Huesca, cuébano para uvas y estiércol. Estas son las vasijas de aceite de Alquézar, que por aquí tenía yo un papelito contando lo que dice por detrás para no tener que dar la vuelta, pero no sé dónde lo he puesto. Aquí. Las vasijas de aceite. Dice que la de la izquierda es una caldereta. La siguiente, voy de izquierda a derecha, caldereta, arroba, media arroba y libra. Después, ¿qué es lo que tienen aquí, no? Vajillas
vasijas del aceite de derecha a izquierda, caldereta, arroba, media arroba, libra. Trajes típicos de Bielsa. Y tiene unas fotos muy malas, pero bueno, se ven. Aquí tienen más trajes típicos de Bielsa. Y este dice, trajes típicos. La de la izquierda lleva traje de luto, la señora. Bueno, aquí tienen el señor de Tierga. Se podría hacer un estudio de indumentaria con las fotos. Este es el yugo en Alquézar, que claro, pone yugo Alquézar y por detrás en transcripción naturalmente pone jugo. Ahí lo tienen, el yugo de Alquézar, jugo. Aquí tienen un arado, que el arado no tiene nada interesante por detrás. Este me encanta porque eso es un utensilio de mimbre para secar la ropa, el loarre, y las señoras allí detrás, ¿no? Los cestons para el estiércol de Ansó. En esta otras fotos, y aquí tienen cestons para llevar estiércol, y aquí tienen la cuestión en el cuestionario. Pone cestons y pone el dibujito para llevar estiércol y pone detrás hay foto, y hay foto. Vamos a... Y debajo cabazo de 2 asas hace las veces de una espuerta. Estos son los escarceles también para llevar estiércol de Borao. Borao, Huesca, yo he puesto para llevar estiércol, vasijas de mimbre en Bielsa, en las vasijas de mimbre, en estas sí, aquí tenía yo algo, a ver si las encuentro, aquí. La de la izquierda es una cesta, la de en medio es una paella y el de la derecha es un corbillo, según lo que dice el encuestador. Luego aquí tienen una mesa y un molde de queso de Monegrillo. Y que el molde de queso, lo tenía yo por aquí también, lo llaman cañabla, que eso yo no lo sabía. Aquí lo tienen, mesa y molde del queso. Esta es letra de Rodríguez Castellano, y por eso estaba, porque Rodríguez Castellano hacía el segundo cuestionario, Sánchez Guarner el primero. Las aguaderas de Farasdués, que son preciosas, estas de mimbre, que las llaman argaderas, claro. Y aquí tienen las vasijas de Tierga. Y les voy a ir leyendo lo que pone por detrás. De izquierda a derecha. Puchero, botejón, cazuela y cántaro. Eso en la parte de arriba. En la parte de abajo, el cuenco y pone, traduce cocior. El cocior, que es este más ancho, más bajito, que tiene un agujerito abajo, es el que se empleaba para hacer la colada. Con la ceniza, y por ahí salía el agua sucia. Luego, y el otro grande dice que es una tenaja del agua, normal. Aquí tienen todas la transcripción fonética. Utensilios de cocina de Tierga, pues ahí tienen las trévedes, todas las... Y luego las vasijas de Villarluengo, que dice que son para ordeñar, la del centro, para el queso, es un molde de queso, si ven un poco resquebrajado, pero muy bonito. Para el de la derecha y a la izquierda una collera, ahí hay de todo, ¿no? Ahí están. Bueno, aquí tienen un mapa de resultados generales, pero ya hecho por etimologías, digamos. Con las crucecitas que ven a la izquierda son las formas que remiten a la bandera para los nombres de la Buzanieves, que la llaman la bandera en toda esa zona oriental, mientras que en la zona de ustedes la llaman más pastoreta o engañapastores, que son los cuadraditos en amarillo. En la parte que está en rojo hay que tener en cuenta que este mapa lo hicimos cuando todavía no teníamos todos los materiales. Ahora estamos casi a punto de terminar. Tenemos que revisar, pero están muy adelantados. En toda esta zona centro ven que los redondeles rojos son todas las formas relacionadas con nieve, que son aguanieves, nevereta, pajarita de las nieves, nevadera, neverilla, pajarita de las nieves. Y luego en Andalucía tienen esa parte de Pepita, Pipita, Fifita, que son nombres femeninos, y en el centro tienen algo de Andarríos también. Bueno, se pueden hacer mapas estupendos con esto. Esto es lo que ustedes encuentran cuando hacen una búsqueda,
he hecho una búsqueda y solamente he puesto un trocito de una parte de los nombres del jabalí en Loarre, en Alquézar, la Pobla de Roda, Benavarre y Santa Esther de Llitera. Bueno, pues entonces está está el sitio con el punto, el cuestionario, que es el cuestionario 2, la provincia, cuál es la pregunta, el concepto de referencia, que es jabalí, luego en transcripción ortográfica de la zona tienen lo que es el correspondiente a la transcripción fonética que tienen a la derecha. Y esto es lo que yo les decía antes. Si ustedes les dieran al ojito ese que hay a la derecha de una forma, bueno, primero tendrían que ticar la forma a la izquierda, darle al ojito y verían la transcripción original. Ya si nos hemos equivocado nosotros al hacer la equivalencia o lo que sea, el investigador puede comprobar cómo es. Bueno, y esta es la herramienta que permitía y que permitirá cartografiar. ¿Qué es esto? Por ejemplo, ustedes pinchan en los puntos, luego ponen la leyenda que quieran cartografiar, eligen un símbolo y luego dan al montoncito este de hojas azul y el resultado es el mapa lingüístico sobre el que pueden ir acumulando otras capas con otras formas. Esto es un resultado global por polígonos de formas de llamar al jabalí en unas zonas y en otras, ¿no? Esto vale para Aragón solamente con puntitos, ¿eh? Los que son, a veces los colores son demasiado cercanos. Los rojos son jabalí, los digamos que un poco fucsia son chavalín, luego los azules son chavalín y el calco del catalán es puercofiero, ¿no? Del porc-fer del catalán. Aquí tienen un mapa de conjunto de los nombres de la cuna y también por étimos, claro, porque es que si no son demasiada variedad, ¿no? Entonces están los que son de Bresol, están en azul, son los cuadrados azul un poco más chillones. Cuna son todos los triángulos rosas. Los redondeles azules son los de Breso, con todos los que son de esa misma raíz, breso, son todos azules más oscuros. Y luego hay las cruces de Brisu y Bierzu. Y después ya en la zona del asturiano, que casi no se ven, hay algunas estrellitas verdes que son las de Trubiecu, que es la forma asturiana, y los redondeles pequeños que hay en la zona de Santander en Cantabria, que son Escaniellu también. Bueno, y aquí tienen lo mismo, pero solo para Aragón, donde se ven las formas Bres o Lobrez para la parte, digamos, de los puntos de la frontera y Cuna, porque es una forma muy fácil de cartografiar y cartografiado de otra manera, simplemente con los polígonos. Bueno, y esto es un mapa de conjunto de todos los nombres de la urraca que hicimos Isabel Molina y yo para el homenaje a Manolo González, de los nombres de la urraca en el Alpi, donde se ve muy bien. Bueno, con la urraca les tengo que decir, y ya con esto acabo, no te preocupes. Con la urraca les tengo que decir que han cambiado muchísimo los nombres, porque por una parte se ha generalizado el nombre urraca, que en el Alpi no encontramos prácticamente, como verán, había muy pocas urracas, por no decir, no sé si sí, hay alguna, que son los círculos rojos llenos, pero como ven son poquitos. Lo que más abundaba era burraca, porque se hacía una etimología popular o incluso algunas aspiradas a burraca, alburraca, furraca, jurraca, y luego tienen las formas, digamos, más patrimoniales, de los dialectos patrimoniales, que son las de pega, que es, por ejemplo, como se decía en mi casa, porque mis padres eran asturianos y leoneses, en mi casa eran pegas, no eran urracas,
Y en cambio, según uno va viniendo hacia acá, son picazas o picarazas, ¿eh? Efectivamente, y ahí las tienen. Y en algunas zonas se confunden y se llaman grajas también. Bueno, decimos confunden y no debemos decir confunden nunca en dialectología, porque muchas veces son deslizamientos semánticos entre unas palabras y otras, y así se hacen los cambios lingüísticos. No vale decir es que ha tomado prestado el nombre de otro pájaro, no, es que lo llaman así. Pero bueno, se pueden ver hasta cierto punto con la urraca, pueden ustedes ver la expansión de la zona leonesa por Extremadura, hasta dónde llega. Las formas de picaraza se quedan más contenidas, ¿eh? Decía que eso es raro también, lo normal sería que bajaran más, pero por ejemplo, es muy divertido que en Murcia y en los puntos de Albacete que tocan Murcia la llamen blanca, cuando con perdón la urraca es blanca y negra, ¿no? Y bueno, y a veces un poco azul, ¿no? Ese azul intenso negro, pero bueno, pues como ven, con los materiales que tenemos y que van ahora mismo, en este año pasado, al principio cuando abrimos la página web del ALPI, que les repito es alpi.csic.es, cuando la abrimos solamente colgamos, solamente son muchos, pero eran las respuestas en los 528 puntos a 10 preguntas del ALPI. Este año hemos colgado a 103 preguntas, o sea que ya tienen muchísimos materiales para poder jugar con ellos y esperemos poder solucionar nuestros problemas informáticos en breve de manera que puedan hacer todos los mapas que quieran. Realmente es un atlas lingüístico interesantísimo y que hay que publicar porque es nuestra memoria histórica dialectal. La profesora Arnal sabe muy bien, y la profesora Castañer también, las dos saben muy bien lo que da de sí la comparación del ALPI con los atlas posteriores, ¿no? Ellas hicieron ese artículo estupendo que se llama Fonética dialectal y léxico aragonés del ALPI a la Leandre, y cuando uno tiene eso, y por ejemplo Isabel y yo hicimos este mapa con la urraca en el ALPI y lo hemos comparado con los atlas posteriores. Bueno, la urraca se ha hecho, según decía, porque ya murió Francisco Bernis, el ornitólogo, se ha hecho un pájaro muy urbano. Es lo que más, desde luego en Madrid, a mi terraza suben a un séptimo en nuevos ministerios sin el menor pudor. Las urracas y los mirlos, ¿no? Que son los que te lo ensucian todo. Pero bueno, entonces las urracas han hecho pájaros de ciudad y ya todo el mundo las llama urracas, ¿no? Porque también, como habrán visto por aquí, en muchas zonas, urraca es un nombre de mujer, eso no lo tenemos que olvidar, ¿eh? Igual que marica y mariica, que llaman en muchas zonas, en toda esta zona, todos creo que son los cuadrados azules, sí. Los cuadrados azules son marica, efectivamente, que es el diminutivo de María, como ustedes saben. Pues bueno, entonces ha cambiado mucho lo que es el mapa de la urraca actual con respecto al ALPI, que es decir, todo lo que era burraca, sigue habiendo burracas, pero todo el mundo se corrige, ya casi todo el mundo dice urraca, muy fino, ¿no? Al lado del burraca o del jurraca. Pero en fin, bueno, pues ya les he contado un poco lo que hacemos, lo que estamos haciendo. Hay mucha información en este atlas. En la página web, además de tener la historia del proyecto, de tener todos estos materiales que les he dicho, de 103 preguntas en toda la red de encuestas, esperamos que en el próximo año podamos tenerlo colgado ya todo. Tienen una página que es una galería fotográfica con todas las fotos clasificadas por temas. Pueden hacer búsquedas y buscar fotos históricas, se pueden descargar. Y luego tienen también las publicaciones nuestras del equipo sobre el ALPI, lo que hemos ido trabajando a medida que hemos ido avanzando en estos trabajos. Y esto es lo que tenemos. Muchas gracias por venir y por su atención. Bueno,
Bueno, pues en el espíritu de los coloquios, Aralin, estaba que tras las charlas los asistentes al coloquio preguntaran al profesor o a la profesora. Yo tengo una pregunta en el plano fonético sobre todo, que si estáis valorando o si se ha hecho alguna valoración de algún cotejo posterior de grabaciones ya hecho con instrumental apropiado, porque yo entiendo que ellos transcribían con el oído, si algún ensordecimiento, alguna sonorización, bueno, si hubiera algunas variables de lo que se hizo en el momento y que ahora se podría cotejar que no fuera así o que ha cambiado, no lo sé. Bueno, esa es una cuestión que hay que hacer, evidentemente, pero que hay que hacer después, o sea, porque nuestro trabajo ahora es transcribir lo que está transcrito. Y lo que está transcrito, si te has fijado, está transcrito con un alfabeto fonético enloquecidamente puntilloso, ¿eh? Porque para nosotros, bueno, para poder establecer las equivalencias en el alfabeto fonético internacional, hicimos un congreso pequeño de fonetistas especialistas en el habla de cada zona, porque es que si no era prácticamente imposible bajar a este detalle, que además imposibilitaba cargar todo eso en una herramienta informática, pero luego hacer búsquedas sobre ello era prácticamente imposible. Por otra parte, bueno, eso que os comentaba antes, Navarro Tomás tuvo, y en el tomo que hay de la correspondencia del ALPI hay mucha información también, y luego la hay por otros conductos, tuvo a los encuestadores y a otros que al final no llegaron a encuestar. También estuvo Rafael Lapesa allí aprendiendo a transcribir con él. O sea, los tuvo en el consejo donde vino a visitarnos Vicente, que ahora ya no vivimos allí, en Duque de Medinaceli, que era donde estaban ellos, los tuvo transcribiendo a todos, incluso a Moll, que era ya un señor profesor muy experimentado y al que le dolía un poco en su ánimo que Navarro Tomás quisiera someterlo a la dura disciplina de que todos tenían que transcribir igual, lo que sonaba igual. Y entonces se trajo a los portugueses también a sus seminarios de fonética. A Moll le hizo pasar por el aro y tuvo que ir a Madrid a trabajar, y luego estaba muy impresionado, hay que reconocer, pero al principio puso todo tipo de pegas y dio largas y no empezaba tardó muchísimo en entrar por el aro. Por lo que dices tú de que se pudiera comprobar que algo se hubiera oído mal o se hubiera transcrito mal, bueno, ese es un riesgo que siempre hay en las encuestas, pero ellos iban de dos en dos. Uno transcribía la parte de fonética y morfosintaxis y el otro transcribía, sí, porque eran hombres, y el otro transcribía siempre la parte del léxico, pero todo lo lo hacían en transcripción fonética, lo recogían en transcripción fonética y comparaban las transcripciones de ellos mismos, o sea que tenían un doble filtro ahí. Y por otro lado también hay que pensar que de entonces acá han pasado muchos años, o sea que pues sí se podrán, y eso de hecho es lo que se hace y lo que se puede hacer con los materiales, pues por ejemplo del COSER o pues, con materiales nuestros donde tenemos sonido en otras zonas, pero nadie nos asegura que de entonces acá no haya habido algún proceso de cambio también, ¿eh? O sea que nosotros después de, bueno, hemos hecho horas y horas en lo que somos el equipo que lleva toda la transcripción y toda la elaboración de los materiales, hemos tomado una decisión, que es que nosotros no corregimos, nosotros editamos respetuosamente y lo dejamos ahí con su transcripción y con la nuestra, con nuestra, digamos, nuestro volcado, nuestra retranscripción al alfabeto fonético internacional, que es 1000 veces más sencillo
que el de Navarro Tomás, ¿no? Es más fácil ir de lo complicado a lo sencillo que al revés. Pero bueno, sí, eso es un trabajo que, por ejemplo, se puede hacer perfectamente y se puede hacer por puntos, se puede hacer por zonas y se pueden hacer tesis. Para eso está bien editar este atlas. Primero, para tener la memoria histórica de un trabajazo que se hizo en su día y además de una forma muy rigurosa, para tenerlo a disposición y para luego poder comparar con lo que hacemos y con lo que vino después. Por ejemplo, para la zona de Aragón, ustedes tienen ahora, digamos, 3 cronologías que pueden comparar perfectamente. La suya, más la de la Leandre y subir hasta el Alpi. Entonces, ahí se puede hacer geolingüística histórica. ¿Alguna cosa más? Bueno, primero felicitar y agradecer la charla a Pilar. Perdón, qué voz se me ha quedado. El tema del Alpi, la verdad que siempre me ha parecido apasionante, lo vengo siguiendo desde hace años. Yo, a diferencia de los presentes, no soy filólogo y por tanto no he tenido la suerte de que estos estupendos profesores me lo explicaran. Y bueno, hace unos años contacté con David Heap, que tenía colgada muchas de las hojas en una página web, y tuvo la amabilidad de incluso escanearme puntos del Alto Aragón en que estaba interesado, pues las que no estaban colgadas. La verdad que muy bien. Luego vi que estaba el proyecto, que me pareció súper interesante, y la manera de hacer las cosas y además ponerlas públicamente. Entonces, bueno, tenía 2 preguntas, que una ya está respondida, pues, sobre cuándo podríamos tener, cuándo estimáis que podemos tener disponible esta información. Y la segunda, en los últimos meses sí que me he conectado varias veces y he comprobado que hay más puntos. Supongo que es este último volcado que ha habido. Y mirando los puntos del Alto Aragón, me ha sorprendido, bueno, gratamente, porque tenía la curiosidad de cómo se iba a hacer, que la ortografía utilizada para los puntos del aragonés, pues, bueno, es justamente una de la que utilizo yo. Y quería preguntar qué criterios había utilizado, porque así como sí que hay un documento donde se habla pues para el asturiano, para el gallego, para todas las lenguas normativizadas, estaba bastante claro, pero bueno, que el hecho de utilizar esa grafía para el aragonés, quería preguntar un poco el criterio y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido intentar utilizar las ortografías, digamos, perdón, las grafías que son más o menos normativas en cada zona. Y de la zona de la ortografía que se utiliza para el aragonés se ha encargado Inés Fernández Ordóñez. Y como es muy rigurosa, bueno, todos lo son, pero ella se ha encargado de esa parte, y lo mismo hemos hecho con el asturiano, y lo mismo, naturalmente, los puntos que son gallegos del Bierzo tienen grafía gallega. Ahí siempre hay más problemas. Por ejemplo, en toda la zona de expansión del gallego, del leonés, de las entradas de portugués o no entradas de portugués, de la grafía para lo que son la zona de Afala, también ahí hemos tenido que andar hilando fino, ¿no? Pero hemos sido, yo creo que muy respetuosos con las ortografías zonales, digamos, de las distintas variedades. Y después, ¿para cuándo estará? Pues si no hubiéramos tenido el parón de la pandemia, que nos ha fastidiado un poco el ritmo, estaría ya terminado. Estamos acabando de retranscribir los últimos cuestionarios andaluces por nuestra parte. Galicia está entero pasado, la zona centro, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, hay que volverlo a revisar porque empezaron a transcribir los alumnos de David Heap, pero no tenían la misma preparación que puede tener en dialectología un alumno, un licenciado español que está bien formado y
por muy buena voluntad que pusieron, tenemos que volver a revisar esa parte, pero todo el resto y la parte catalano-aragonesa está prácticamente terminada también. Aragón está terminado. Aragón está terminado del todo, también toda la parte, digamos, de castellano, toda la parte de asturiano, toda la parte de gallego, y Andalucía nos queda un poquito. Luego, el problema de todo esto es que una vez que está todo terminado de pasar, hay que revisarlo todo. Entonces eso nos va a llevar unos meses. Pero yo calculo que en un año, si todo va bien, estará todo colgado ya y disponible. En nombre de todos le doy las gracias a Pilar García Mutón por esta magnífica charla y bueno, nos despedimos aquí. No sin antes deciros que dentro de 2 semanas tendremos un nuevo coloquio Aralín en el que el profesor Johan Gil de la Universidad de Uppsala vendrá a hablar de algunos adverbios que aparecen en la Gran Crónica de España. Bueno, pues gracias a todos.